Capítulo 12. Jesús es Señor del día de descanso. Por aquel tiempo, en un día de descanso, Jesús iba con sus seguidores por unos sembrados. Ellos sintieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Pero cuando los fariseos vieron lo que hacían los seguidores, le dijeron a Jesús: «Mira, tus seguidores están haciendo algo que está prohibido hacer en el día de descanso». Entonces Jesús les dijo: ¿No han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Él entró a la casa de Dios y él y sus compañeros se comieron los panes que se consagran a Dios. Y ustedes bien saben que no se permitía ni a él ni a sus compañeros comer de esos panes. Eran solo para los sacerdotes. ¿O no han leído lo que dice la ley sobre el día de descanso? Ese día no se debe trabajar. Sin embargo, los sacerdotes del templo violan esa ley y no son culpables. Pero les digo que aquí hay algo más grande que el templo. Ustedes no habrían condenado a gente inocente si supieran el significado de lo que dicen las Escrituras. Yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de descanso. Jesús sana en el día de descanso. Luego Jesús se fue de ahí para la sinagoga. Había un hombre allí que tenía una mano paralizada, y como buscaban la manera de acusar a Jesús, entonces le preguntaron: ¿No se debe sanar en el día de descanso, verdad? Jesús les contestó: Si alguno de ustedes tiene una oveja, y en el día de descanso ésta se cae en un pozo, ¿no es verdad que va y la saca del pozo? Pues un ser humano vale más que una oveja. Por lo tanto, está permitido hacer el bien a la gente en el día de descanso. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: «Extiende la mano». El hombre la extendió y le quedó tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y empezaron a planear cómo matar a Jesús. Jesús es el siervo elegido por Dios. Cuando Jesús lo supo, se fue de allí. Mucha gente lo seguía y él sanaba a todos los enfermos, pero les advertía terminantemente que no le dijeran a nadie quién era él. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías: «Aquí está el que me sirve, a quien yo he elegido. Yo lo amo y estoy contento con él. Pondré mi espíritu en él y anunciará justicia para las naciones. No discutirá ni gritará. La gente no escuchará su voz en las calles. No romperá la caña que ya está doblada, ni va a apagar la mecha de la que apenas sale humo. Seguirá hasta que haga triunfar la justicia. Entonces todas las naciones pondrán su esperanza en él». Jesús y Satanás. Después le trajeron a Jesús a un hombre ciego y mudo porque estaba atormentado por un demonio. Jesús lo sanó y por fin el hombre pudo ver y hablar. Toda la multitud quedó impresionada y comenzaron a decir de Jesús: «A lo mejor este hombre es el hijo de David». Cuando los fariseos escucharon esto, dijeron: «Este expulsa a los demonios solo por poder de Belcebú, el jefe de los demonios». Jesús sabía lo que ellos estaban pensando y les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo será destruido. Ninguna ciudad o familia dividida contra sí misma sobrevivirá. Y si Satanás es el que expulsa a los demonios, que son de él, está peleando contra sí mismo, entonces, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Ustedes dicen que yo expulso demonios por el poder de Belcebú, pero si es verdad que yo expulso demonios por el poder de Belcebú, ¿con qué poder expulsa su gente a los demonios? Por eso ellos mismos demostrarán que ustedes están equivocados. Pero si yo expulso los demonios por el poder del Espíritu de Dios, entonces está claro que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. ¿Cómo puede entrar alguien a la casa de un hombre fuerte y robar sus pertenencias? Primero tiene que atar al hombre fuerte y luego sí robar su casa. El que no está conmigo está en mi contra, y el que no me ayuda a recoger la cosecha, la desparrama. Por eso les digo que Dios perdonará todos los pecados de la gente y todos los que reniegan contra Él. Pero si alguien reniega del Espíritu, no lo perdonará. Él perdonará incluso a quien reniegue del Hijo del Hombre, pero no perdonará a quien reniegue del Espíritu Santo. No lo perdonará ni en este mundo ni en el que viene. Lo que haces muestra lo que eres. Decidan si el árbol es bueno y el fruto es bueno, o si el árbol es malo y el fruto es malo. El árbol se conoce por sus frutos. Partida de víboras,
¿Cómo pueden ustedes hablar de lo bueno siendo tan malos? Lo que uno dice muestra lo que uno es en su corazón. El que es bueno lo es en su corazón y habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su corazón y habla de lo que tiene allí. Pero yo les digo que en el día del juicio, la gente tendrá que dar explicación por cada una de las palabras inútiles que dijo. Las palabras que dijiste servirán para juzgarte. Ellas te aprobarán o te condenarán. La señal de Jonás. Entonces algunos maestros de la ley y fariseos le pidieron: Maestro, haznos un milagro como prueba. Pero él les dijo: Esta generación mala e infiel pide una señal milagrosa, pero no se le va a dar ninguna señal, solamente la señal de Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el estómago de un pez gigante durante 3 días y 3 noches, también el Hijo del Hombre estará en la tierra por 3 días y 3 noches. En el día del juicio, los de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos cambiaron su manera de pensar y de vivir cuando Jonás les anunció el mensaje. Y yo les digo que aquí hay alguien más grande que Jonás. En el día del juicio, la reina del sur se levantará y condenará a esta generación, pues ella vino desde muy lejos para aprender de la sabiduría de Salomón. Y yo les digo que aquí hay alguien más grande que Salomón. El regreso del espíritu maligno. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, pasa por lugares secos, busca dónde quedarse a descansar, pero no encuentra nada. Entonces el espíritu dice: voy a volver a la casa de donde salí. Al llegar se da cuenta de que está desocupada, limpia y ordenada. Entonces va y trae a otros 7 espíritus peores que él y se van a vivir allí. Al final, esa persona queda peor de lo que estaba antes. Lo mismo le pasará a esta perversa generación. La verdadera familia de Jesús. Mientras Jesús continuaba hablando a la multitud, su mamá y sus hermanos estaban afuera esperando para hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: Oye, tu mamá y tus hermanos están afuera esperando y quieren hablar contigo. Jesús le respondió: ¿Quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Entonces él señaló a sus seguidores y dijo: Aquí están mi mamá y mis hermanos. Pues el que haga lo que mi Padre Celestial quiere es mi hermano, mi hermana y mi mamá. Capítulo 13. Historia del sembrador. Ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Había tanta gente a su alrededor que tuvo que subir a una barca y se sentó para enseñarles, mientras la gente se quedaba en la orilla. Les dio muchas enseñanzas por medio de historias. Les dijo: Escuchen. El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en el terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y las ahogaron. Otras semillas cayeron en la tierra buena y empezaron a dar fruto. Algunas plantas produjeron 100 granos más por semilla, otras 60 y otras 30. Oigan bien lo que les digo. El porqué de las historias. Sus seguidores se acercaron y le preguntaron a Jesús: ¿Por qué enseñas a la gente por medio de historias? Él les respondió: Ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero ellos no. Porque al que entienda algo, se le dará más a entender y tendrá más que suficiente. Pero al que no entienda, hasta lo que entienda se le quitará. Por eso yo les hablo por medio de historias, porque aunque ellos miran, no ven nada. Oyen, pero no escuchan ni entienden nada. De esta manera, ellos muestran que era cierto lo que dijo Isaías sobre ellos. Por más que oigan, no entenderán. Por más que miren, no captarán. Han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen. Se volverían a mí y yo los sanaría. Pero ustedes son afortunados porque pueden ver y entender. Les digo la verdad, muchos profetas y otros justos quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. También quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Jesús explica la historia del sembrador. Ahora escuchen lo que significa la historia del sembrador.
¿Qué significa la semilla que cae en el camino? Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Viene el maligno y quita lo sembrado en ellos. ¿Qué significa la semilla que cae en el terreno pedregoso? Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje y lo aceptan rápidamente con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. ¿Qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelvan estériles. ¿Y qué significa la semilla que cae en tierra buena? Esas semillas son los que aceptan el mensaje, lo entienden y producen una buena cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 100, 60 y 30 veces más. Historia del trigo y la mala hierba. Entonces Jesús les contó otra historia. El reino de Dios es como un hombre que un día sembró buena semilla en su campo. Pero por la noche, cuando todos estaban durmiendo, vino su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y luego se fue. Cuando el trigo creció y dio sus granos, también creció la mala hierba. Entonces los siervos del dueño de la cosecha se acercaron a él y le dijeron: Señor, usted plantó semillas buenas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hay hierbas malas? Él les dijo: Eso lo hizo un enemigo mío. Los siervos preguntaron: ¿Quiere que salgamos y quitemos la mala hierba? El dueño dijo: No, porque cuando estén arrancando la mala hierba también pueden arrancar el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el día de la cosecha. Cuando llegue ese día, les ordenaré a los que recogen la cosecha que primero recojan la mala hierba y hagan un bulto para quemarlo y que después pongan el trigo en mi granero. Historia de la semilla de mostaza. Después, Jesús les contó otra historia. El reino de Dios es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Esta semilla es la más pequeña de todas, pero cuando crece, se vuelve la planta más grande del campo. Se hace árbol a tal punto que vienen las aves y hacen nidos en sus ramas. Les dijo otra historia. El reino de Dios es como la levadura que una mujer mezcla con mucha harina. Al final, toda la masa queda fermentada. Jesús le dijo todo esto a la gente por medio de historias, y si no era por medio de historias, no les hablaba. Esto es lo mismo que dijo el profeta: Yo hablaré por medio de historias, contaré cosas que han estado en secreto desde la creación del mundo. Jesús explica una historia difícil. Luego, Jesús despidió a la gente y entró a la casa. Sus seguidores se acercaron y le pidieron: Explícanos la historia de la mala hierba del campo. Jesús les respondió: El que planta la semilla buena en el campo es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la semilla buena son todos los hijos del reino de Dios. La mala hierba es la gente que está con el maligno. El enemigo que puso la mala hierba entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los que recogen la cosecha son los ángeles. Lo mismo que le pasa a la mala hierba que se saca y se quema en el fuego, va a suceder en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos van a juntar a todos los perversos y a los que hacían pecar a los demás y los expulsará de su reino. Los echará al horno encendido donde gritarán y crujirán los dientes de dolor. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Oigan bien lo que les digo. Historia del tesoro y la perla. El reino de Dios es como un tesoro escondido en un campo. Un día, un hombre encontró el tesoro y lo escondió allí otra vez. Estaba tan feliz que fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. El reino de Dios también es como un vendedor que buscaba perlas finas. Cuando el vendedor encontró una perla muy costosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Historia de la red. También, el reino de Dios es como una red para pescar que se lanza al mar y en la que caen muchos peces de diferentes clases. Cuando la red está llena, los pescadores la llevan a la orilla. Se sientan allí y eligen los peces buenos y los meten en canastas, pero tiran los peces malos. Lo mismo va a pasar cuando llegue el fin del mundo. Los ángeles van a venir y van a separar a los malos de los justos. A los malos los van a lanzar a las llamas del fuego y llorarán y crujirán los dientes. Jesús les preguntó: ¿Entienden todo esto? Ellos contestaron: Sí entendemos. Él les dijo: Bueno, todo maestro de la ley
que ha aprendido sobre el reino de Dios es como el dueño de una casa. De lo que tiene guardado, saca cosas nuevas y cosas antiguas. Jesús visita su pueblo. Cuando Jesús terminó de enseñar por medio de esas historias, se fue de ahí para su pueblo. Allí comenzó a enseñarles en la sinagoga. La gente estaba sorprendida y decía: ¿de dónde sacó este hombre la sabiduría y el poder para hacer estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde sacó todo el poder? Y ellos no podían aceptarlo, pero Jesús les dijo: se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propio pueblo y en su propia casa. Debido a la falta de fe de ellos, no hizo muchos milagros allí. Capítulo 14. La muerte de Juan el Bautista. En ese tiempo, Herodes era el gobernador de Galilea y oyó hablar de Jesús. Entonces le dijo a sus siervos: este hombre es en realidad Juan el Bautista que ha resucitado, por eso tiene el poder de hacer milagros. Este Herodes era el que había arrestado a Juan y lo había mandado encadenar y meter en la cárcel. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Juan siempre le decía: no es correcto que vivas con ella, y por eso Herodes quería matarlo, pero le daba miedo hacerlo porque el pueblo consideraba que Juan era un profeta. Cuando llegó el día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó para él y sus invitados. A Herodes le gustó mucho el baile y por eso prometió darle cualquier cosa que pidiera. Herodías ya le había dicho a su hija lo que tenía que pedir y entonces ella le dijo a Herodes: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso triste porque tenía que cumplir su promesa y no quería quedar mal con sus invitados. Entonces dio la orden de darle lo que ella quería. Mandó a unos hombres a que le cortaran la cabeza a Juan en la cárcel. Los hombres trajeron la cabeza en una bandeja, se la dieron a la muchacha y ella se la dio a su mamá. Después llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había pasado. Jesús alimenta a más de 5,000. Cuando Jesús supo lo que le había pasado a Juan, se fue solo en una barca hasta un lugar despoblado. Pero la gente se enteró y lo siguió a pie desde los pueblos. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al anochecer, se le acercaron sus seguidores y le dijeron: este es un lugar despoblado y ya es muy tarde. Dile a la gente que se vaya y así puedan irse a las aldeas y comprar comida. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que ellos se vayan, denles ustedes de comer. Sus seguidores dijeron: nosotros aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente a que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió el pan y les dio los pedazos de pan a sus seguidores y ellos se los repartieron a toda la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos. Después de esto, los seguidores llenaron 12 canastas con lo que sobró. Más o menos 5,000 hombres comieron sin contar a las mujeres ni a los niños. Jesús camina sobre el agua. Enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran a la barca y se fueran primero que él al otro lado del lago. Él se quedó hasta despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un bote a orar. Se hizo de noche y estaba allí solo. La barca ya estaba bien lejos de la orilla y las olas la golpeaban con dureza porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. A la madrugada, Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaban de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús inmediatamente les dijo: tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó: Señor, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca empezaron a adorarlo y le dijeron: tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios.
Jesús sana a mucha gente. Cruzaron el lago y finalmente llegaron hasta Genezaret. Cuando la gente de allí reconoció a Jesús, mandaron a decir a toda la región que Jesús había venido. Empezaron a traerle todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar aunque fuera el borde de su manto. Los que tocaban su manto quedaban sanos. Capítulo 15. La ley de Dios y las normas humanas. Después de esto, vinieron de Jerusalén algunos fariseos y maestros de la ley. Se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus seguidores violan las tradiciones de nuestros antepasados? Ellos no se lavan las manos antes de comer. Jesús les preguntó: ¿y por qué ustedes tampoco hacen caso del mandamiento de Dios por seguir su tradición? Dios dice: respeta a tu papá y a tu mamá, y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Pero ustedes enseñan que está bien decirle al papá o a la mamá: tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar a Dios. De esta forma enseñan que uno tiene que respetar al papá. Así, con su tradición anulan la palabra de Dios. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes. Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Jesús llamó a la multitud y le dijo: escuchen y entiendan. No es lo que entra en la boca de alguien lo que lo vuelve impuro, sino lo que sale de ella. Entonces sus seguidores se acercaron y le dijeron: ¿te diste cuenta de que los fariseos se ofendieron por lo que dijiste? Jesús les contestó: toda planta que mi Padre no haya sembrado con sus propias manos será arrancada de raíz. Así que déjenlos que se vayan. Ellos son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego es el guía de otro ciego, los dos se van a caer en un hoyo. Entonces Pedro le dijo: explícanos lo que les dijiste antes a los fariseos. Jesús dijo: ¿es que ustedes tampoco entienden? ¿No ven que todo lo que entra en la boca va al estómago y después termina la letrina? En cambio, todo lo malo que la gente dice viene de su mente. Eso es lo que vuelve impuro a alguien. De la mente salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias e insultos. Eso es lo que vuelve impuro a alguien, y no el hecho de que no se lave las manos antes de comer. Jesús ayuda a una extranjera. Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que vivía en esa región salió y empezó a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Jesús no le decía nada. Entonces los seguidores se acercaron a él y le rogaron: por favor, dile que se vaya porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús les dijo: Dios solamente me envió a las ovejas perdidas de Israel. Entonces la mujer se puso enfrente de Jesús, se arrodilló y le dijo: Señor, ayúdame. Jesús le contestó: no está bien darles a los perros el pan de los hijos. Ella dijo: es cierto, Señor, pero hasta los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Jesús le dijo: mujer, tienes mucha fe, por eso haré lo que quieres que haga. Y en ese momento, la hija de la mujer fue sanada. Jesús sana a muchos enfermos. Jesús se fue de allí y se dirigió a la orilla del lago Galilea. Subió a un monte y se sentó en ese lugar. Muchísima gente se reunía junto a él llevando cojos, ciegos, paralíticos, sordomudos y muchos otros enfermos. Los ponían a los pies de Jesús y él los sanaba. La gente se asombraba al ver que los sordomudos hablaban, que los paralíticos caminaban y que los ciegos ahora veían y alababan al Dios de Israel. Jesús alimenta a más de 4,000. Jesús llamó a sus seguidores y les dijo: me da pesar con esta gente porque han estado 3 días conmigo y no han comido nada. No quiero que se vayan a sus casas sin comer algo porque se pueden desmayar por el camino. Los seguidores le dijeron: ¿en dónde crees que vamos a encontrar comida suficiente para alimentar a tanta gente? Este es un lugar despoblado. Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7 panes y unos cuantos pescaditos. Jesús ordenó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los pescados. Dio gracias a Dios, los partió y comenzó a dárselos a sus seguidores
para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Con lo que sobró, se llenaron 7 canastas. 4,000 hombres comieron sin contar a las mujeres ni a los niños. Después de que Jesús despidió a toda la multitud, subió a la barca y se fue a la región de Magadán.